Anillo con carga también. Entonces la idea es de que va a haber alguna especie de anillo, la forma que sea, y nosotros vamos de momento, a calcular el campo eléctrico en algún punto sobre el eje de simetría. Entonces, eso quiere decir que si nosotros planteamos el sistema de coordenadas, ese punto va a ser cualquier punto que esté aquí, a una altura por encima o por debajo del centro del anillo. Entonces, vamos a verlo en tres dimensiones porque es como el caso más general, entre comillas. El de dos dimensiones es muy fácil. Y entonces, el diferencial de carga va a ser eh, el de un anillo, que sería lambda por R de zeta. Toda la lista de los diferenciales la pueden buscar arriba. Si no tienen este documento, ahora se los envío. Y entonces, bueno, el diferencial de carga es ese. Si ustedes integran para encontrar la carga del anillo, que esto puede o no ser útil, van a llegar a que la carga es, bueno, como siempre, la integral del dq. Y esto va a dar 2 pi por r por lambda. Esto puede o no ser útil. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, lo que sigue es encontrar el vector del punto que queremos observar. Entonces, sería de esta x que está aquí dibujada. Eso los vamos a plantear siempre en coordenadas cartesianas, porque lo que tiene trabajar en otros sistemas de coordenadas es que los vectores unitarios dan problemas. Entonces, al final uno siempre regresa a, a una descripción cartesiana, aunque esto sea un cilindro, o sea, yo de verdad podría llegar en coordenadas cilíndricas y decir que esto es un algo, pero como iríamos a pasar a cartesianas, mejor todo en cartesianas desde el comienzo. Este punto va a ser 0, 0, h, porque está 0 en x, 0 en y a una altura h sobre um, sobre el centro del anillo. Y lo planteamos porque este lo vamos a ocupar. El R final va a ser 0,0, h. Mariana, ¿qué tanto se acuerda usted de este tema? Un poquillo, la verdad. O sea, hay muchas cosas que sí tengo presentes y otras como que sí tengo que repasarlas. ¿Cómo cuáles? Esto de ahorita no, pero es más como el ejercicio que salió el semestre pasado, que era como un cilindro y que había como anillos y que en unas partes había carga, en otras no había carga, como con radios diferentes. ¿Cuál será ese? Podrá ser, no creo que sea, pero voy a mostrarlo. No, es este. No. No, ok. Seguimos. Ok, pero entonces usted con este tema está ahí, que se la juega. O sea, tengo que practicar más, pero sí me acuerdo un poquitillo. Ok, entonces, bueno, y seguimos. Ahora lo que sigue es la posición de un elemento diferencial de carga. Eso se refiere a cualquier elemento sobre la longitud del anillo, por ejemplo, ese que está ahí en rosado. Y esto tiene unas coordenadas. Vamos a poner, esto es el RI. Esto tiene unas coordenadas X, Y, Z, porque lo ponemos siempre en algebraico al comienzo. Pero acá conocemos que este punto
está siempre a una altura de z igual cero. Entonces podemos simplificar esto un poco más y decir que esto es x, y, cero. Y podríamos dejar esas variables para integrar. Lo que pasa es que hay un problema. El diferencial es en cita. Ustedes lo pueden ver aquí. El diferencial es en cita. Y x y y no son constantes en cita. Porque por decir algo, este punto rosado puede tener unas coordenadas x, y, por ejemplo, 1.1. Pero el que está en la esquina contraria, por ejemplo, vamos a dejarlo mejor. Por ejemplo, ese va a ser menos 1, menos 1. Y lo que diferencia, bueno, o lo que varía con respecto a esos dos puntos es el ángulo. Entonces resulta que el x y y no son constantes para un diferencial en cita. Y aquí o se parametriza y que Dios los acompañe, o hacemos el cambio de variables en polar, que es el camino más fácil, y decimos que esto es r coseno de cita, r seno de cita, cero. Y nos vamos a quedar con este último, entonces. Este vector va a ser eso, r seno de cita. Bueno, el orden no importa, como los puse. Sí. Ajá, r coseno, r seno y cero. Entonces luego planteamos el vector de posición relativa. Entonces solamente la resta de estos dos. Y esto nos va a dar am, menos r coseno de cita, menos r seno de cita, h. Sacamos la magnitud de este vector. Y esto va a dar r cuadrado más h cuadrado a la 1/2. Eso les tiene que salir casi que de memoria. ¿Quiénes más estamos? Vino Daniel. Ok. Entonces, ¿todo bien? Ya con esto podemos meter todo en la integral. Y la integral, bueno, estamos practicando con las de campo eléctrico. Entonces, la integral de campo eléctrico va a ser la integral de K por dq entre r al cubo por el vector r. Y sustituimos todo. Aquí va a quedar K por lambda r de cita entre la magnitud elevado al cubo. Entonces va a ser r cuadrado más h cuadrado a la 3 medios por el vector de posición relativa. Entonces, menos r coseno de cita en i menos r seno de cita en j más h en k.
Y ahora sí, hay que integrar esto. Los límites son de 0 a 2pi, porque primero que nada los límites tienen que ser angulares debido a que la variable de integración es un ángulo, eso primero. Y segundo, como estamos hablando de un anillo completo, nosotros tenemos que em, dar la descripción física de un anillo completo. Y eso se dice como dar una vuelta. Y una vuelta va de 0 a 2pi. Ahora, ustedes pueden separarlo en tres integrales para que, como entro en dos líneas, se den cuenta que toda esta integral va a dar cero, toda esta integral va a dar cero, eh, y lo que nos va a quedar es solamente la que está en K. Sacamos las constantes, va a ser K, H, lambda, de hecho son más todavía, espérense. Serían todas esas. Y queda la integral de 0 a 2pi del diferencial de zeta, todo esto en K. Y la respuesta va a ser todo esto igual, pero con un 2pi adelante y ya está. Esta integral es muy fácil. No sé si alguien tiene dudas de esto antes de que pase a resolver otro. No. El paso que sigue en dificultad es hacer un disco. El paso que sigue es hacer una superficie cilíndrica. El que sigue es hacer un cilindro. Y ahí va. Entonces, eh, hagamos ahorita el disco primero. Pero es un disco con carga también. Y todo esto tienen cargas. Disco con carga se ve exactamente igual. Entonces, voy a llevarme todo esto. La diferencia es que el disco no está vacío por dentro. Un anillo sí, pero un disco no. Entonces, eso sí cambia, entonces va a cambiar el diferencial también. Entonces, voy a traerme todo esto porque igual se puede recuperar. Entonces, el diferencial cambia. Es sigma, va, por R de zeta. Los vectores de posición son exactamente iguales. El diferencial cambia. Esto va a ser sigma pi r al cuadrado. Am, seguimos. Todo esto se mantiene. Todo lo demás se mantiene. Entonces, venimos a plantear la integral. Voy a llevarme todo esto. Pero ahora la integral es doble. Entonces, esto hay que arreglarlo. Digamos que va de 0 a algún radio. Y bueno, aquí va otro diferencial más. Esas dos siguen siendo 0.
eso no cambia. Am, Nos va a quedar algo que podemos separar en dos integrales. Entonces, podemos sacar todas las constantes que serían el k, el lambda y la h. Y va a quedar primero la integral angular, el orden no importa, 0 a 2 pi de zeta, y la integral radial de 0 a r de toda esta historia. Ajá, y todo esto en k. Entonces, copiamos esto. Esta integral da 2 pi. Esta integral es una de las integrales de tabla, entonces vamos a ir a buscarla. Am, Vía esta de aquí. Entonces, raíz de r al cuadrado más h al cuadrado y un menos uno. Elevado entre cero y r, evaluado entre cero y r en el vector k. Y esto lo podemos simplificar con más 2 pi k lambda h entre y a r al cuadrado más h al cuadrado y un menos uno y luego más uno entre h. Y todo esto en k. Entonces, bueno, si estuvo esta la del disco con carga, también muy sencilla. ¿Dudas o preguntas? Todo muy claro. ¿Usted, Daniel? Sí, todo claro. Bueno, mi profe de hecho hizo esos ejercicios, solo que él no utilizaba lo del R sub i y eso, sino que usaba un diferencial de S, bueno, un DS. Ajá, Entonces, la respuesta D al final da lo mismo, solo que es como lo que, bueno, parecido, solo que sin el R. para verlo. Tiene ahí las notas de la clase. Sí, o sea, ya se las paso. Ahora, am, este es el más difícil, ya se los he dicho un montón de veces ya. El disco con carga es como lo más difícil que les van a pedir que integren y en realidad esto es muy sencillo. No vale la pena que me ponga a hacer aquí cilindros ni esferas porque eso es más tema de Gauss. Entonces, ya aquí quedan resueltos los importantes, que serían la barra, el, el anillo y el disco.
Voy a darme un toque en el compendio a ver si hay alguna otra que sea importante. No creo. ¿Por qué no va a ser lo del cilindro? ¿Ah? ¿Por qué no va a ser el cilindro? Es que el cilindro es exageradamente difícil. Ok. O sea, el que sí podría ser ahorita, que no es feo, es el de un cascarón cilíndrico, pero ya hacer un cilindro sólido es muy feo. Pero va a ver si en el compendio cuando lo encuentre. Ahí está. Pues aquí viene algo más también.